Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que usted nos oiga o nos vea. Esto es hoy Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. El día de hoy, 22 de octubre del año 2024. Es un gusto, una alegría poder compartir con ustedes, estar cada semana en contacto, en comunicación con todos ustedes y siempre dándoles las gracias por estar ahí, por vernos, oírnos, por darnos el me gusta. Muchísimas gracias por compartir este tema con sus amigos, vecinos, conocidos. Muchísimas gracias por su preferencia. A todos aquellos que en diferentes países nos ven, nos escuchan. Muchísimas gracias a esos fieles seguidores que siempre están ahí escuchándonos, oyéndonos, compartiendo. Muchísimas gracias porque ustedes nos ayudan a que nuestro mensaje humildemente pueda llegar a más personas. Este es un esfuerzo sencillo, humilde, pero que lo hacemos con todo el corazón para que juntos podamos crecer emocionalmente, espiritualmente, para que juntos podamos tomar cada día buenas decisiones, porque todos los días estamos enfrente a tomar decisiones y las malas decisiones que tomamos hoy repercutirán en nuestro futuro, pero también las buenas decisiones que tomamos hoy van a repercutir positivamente en nuestro futuro. Y el día de hoy quiero traer una reflexión principalmente para todos aquellos que viven en Estados Unidos, pero también para toda América, porque estamos decidiendo el futuro electoral en nuestros respectivos países, lo cual me preocupa bastante y quiero compartir con ustedes una reflexión en cuanto a la votación, a elecciones, que nosotros como ciudadanos en primer lugar y segundo, como discípulos de Cristo, debemos participar y no quedarnos nunca al margen. Recuerdo la experiencia que tuve y lo digo con todo dolor, con todo respeto, lo comparto, que conocí en los años primeros en que el señor Hugo Chávez tomó el poder en Venezuela y pude ver manifestaciones a favor de él, todos aplaudían, todos contentos, todos alegres y todos dichosos aplaudiendo al caudillo, al héroe, al libertador, etcétera, etcétera. Pero hoy ese pueblo que antes aplaudía, ese pueblo que antes hasta lloraban de alegría de ver a su ídolo, a su líder, emancipado en el poder y que les entregaba ayudas sociales, todo lo que usted ya sabe, hoy están llorando, peregrinando por salir de ese país y venirse, según ellos, a Estados Unidos, porque Estados Unidos es la capital del mundo, etcétera, y aquí van a prosperar, pero realmente a mí me da mucha tristeza, mucha pena ver tanta juventud que fue engañada por los padres, no por los líderes, no, por los abuelos, por los padres de esos jóvenes que antes aplaudieron, que antes reían, que antes coreaban el nombre de su líder, de su caudillo, y hoy están llorando. En los noticieros, podemos ver personas mayores saliendo y sin duda, con todo respeto lo digo, la mayoría de ellos aplaudían a aquellos grandes líderes y hoy lloran su derrota. ¿Por qué? Porque no tomamos buenas decisiones, porque el poder del cambio en una nación sí está en Dios en una parte,
pero en otra parte el poder del cambio está en todos aquellos que pertenecemos a una nación como ciudadanos. Nosotros tenemos el poder de cambiar. ¿A través de qué? A través de lo que Dios respeta y que es una democracia, a través del voto consciente, a través del voto responsable. Ok, voy a compartir con ustedes algunos textos bíblicos para fundamentar la idea que quiero presentarles, pero hoy traigo una reflexión ciudadana, una reflexión hacia que nosotros tenemos que ser participantes y no solamente quedarnos en casa el día de la votación viendo un partido de fútbol, quedarnos en casa compartiendo una carnita. No, yo creo que ese tiempo ya pasó. Tenemos que asumir como seres humanos la responsabilidad que tenemos ante nuestros nietos, ante nuestros hijos, ante nuestras futuras generaciones. Y usted dirá, pero eso es política. No, esto se llama civismo. Política es otra cosa. Civismo es lo que se llama participar. Y si el canal democrático está abierto para que usted vote por el candidato de su preferencia, no se quede en su casa viendo una serie de Netflix, no se quede en su casa, repito, viendo un partido, no se quede en su casa durmiendo, salga a votar, vaya por el candidato que usted prefiera, porque el que usted crea en su conciencia le dicta, su yo personal le dice, su conciencia, su yo personal le dice, vota por este ciudadano, vota por aquel para diputado, senador, presidente, vicepresidente, etcétera. Salga a votar, no se quede en casa, porque si usted no vota, mañana no tendrá el derecho de protestar, de exigir, no tendrá el derecho de pedir cambios, porque usted cuando tiene la oportunidad no sale a votar, se queda en casa, ya deje esa idea mental que está enraizada en los pueblos latinoamericanos. Y es cierto, han habido malos gobernantes, los han habido, claro que sí, pero podemos ver ejemplos de cambio que cuando un país quiere salir, quiere avanzar, lo hace. Y podría citar el ejemplo de Estonia. Estonia hace 30 años inició un cambio a través del voto democrático. Llegó un líder, una persona, un rockero, y ese rockero tenía una mentalidad de cambio y estableció los cambios en Estonia. Hoy en Estonia es un país totalmente progresista, capitalista, si usted lo quiere llamar así. Otro ejemplo es Vietnam. Vietnam fue un país que lo dejaron en la miseria, lleno de muertos. Sin embargo, Vietnam de las cenizas se levantó y hoy Vietnam es un ejemplo de progreso, es un ejemplo de pujanza. Vaya a ver usted. Otro ejemplo, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que en Hiroshima y Nagasaki les estallaron unas bombas nucleares que destruyeron. Sin embargo, Japón resurgió de las cenizas. Es decir, nosotros tenemos el poder del cambio. Es cierto, Dios es el rey, Dios es el que gobierna, yo no lo niego, Dios es el todopoderoso, pero Dios nos ha dado a cada ser humano la voluntad, el libre albedrío de en este sistema democrático poder elegir nuestras autoridades. Vamos pues
a las escrituras, porque no quiero hablarles solamente por hablar. Y quiero citar en primer lugar hoy a Pablo. Pablo fue un hombre que todos sabemos que fue perseguido por el gobierno romano por proclamar la resurrección de Cristo, primero por los religiosos de su tiempo, por los fariseos, luego él fue encarcelado por el imperio romano, fue seguido, perseguido, encarcelado. Sin embargo, notemos el alto valor ciudadano que Pablo tenía como romano. Leemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, les leo y oiga lo que dice. Pablo, que fue encarcelado por el régimen romano, él dice, escribe a su hijo Timoteo y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2, él dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Paremos aquí un momento. ¿Para qué Pablo estaba pidiendo que se hicieran rogativas, que se hicieran oraciones, que se hicieran peticiones y acciones de gracias por los hombres, por los reyes? Para que nosotros que oramos podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Piedad qué significa? Piedad significa, en otras palabras, ser completo, tener una vivencia consciente, tener, lo voy a decir de esta manera, tener una vivencia reverente, piadosa, tener una vida cuya base sea la honestidad, la sinceridad, la integridad, la rectitud. A eso se refiere Pablo. Que nosotros que oramos por esas autoridades también podamos exhibir esa vida íntegra y para que podamos tener gobernantes íntegros, rectos, correctos, temerosos de Dios. Esa debe ser nuestra labor. Pero sigue diciendo Pablo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. Entonces hay que orar porque las autoridades sean temerosas de Dios. Hay que pedir a Dios, pero no solamente hay que orar, hay que participar cívicamente a través del voto. Yo no encuentro ninguna escritura en el Nuevo Testamento que me diga hay que ir a votar. Es cierto. En ningún texto bíblico, al menos hasta el día de hoy, si usted lo encuentra, por favor, ahí en los comentarios, corríjame y enséñemelo. Pero yo no oigo, hay que ir, yo no leo uno que diga hay que ir a votar por las autoridades. Así que hay que respetarlas, hay que orar por ellas, pero civilmente, cívicamente, Dios respeta las constituciones que los seres humanos establecen en cada país. Y tan la respeta Dios que por eso es que los pastores no casan a las personas que llegan a solicitarles un matrimonio. No, los pastores no casan. Ellos solamente bendicen. Los que casan es el alcalde auxiliar, un abogado y notario. Ellos son los que casan. Los pastores solo bendicen. ¿Por qué? Porque Dios respeta las leyes, las constituciones
que los hombres en la sabiduría, inteligencia, entendimiento han establecido para cada país. Pero también por eso tenemos que orar, que lleguen constituyentes, que establezcan leyes correctas, justas, honestas. Pero voy a leerle otro texto. Y este texto lo encontramos en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona. Aquí está, toda persona, sea discípulo de Cristo o no sea discípulo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pongamos un alto acá y tratemos de interpretar este texto. Lo estoy leyendo en la Reina Valera, versión 1960, que es lo que la mayoría lee y tiene en su casa. Pero dice que hay que someterse a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo hace Dios hoy, siglo XXI, 22 de octubre del año 2024? ¿Cómo hace Dios para establecer autoridades? Lo hace a través de personas como usted y como yo, que cívicamente, conscientemente acudimos a un ejercicio democrático donde elegimos a nuestras autoridades, sea presidente, vicepresidente, alcalde, diputado, gobernador, superintendente, como ustedes le llamen en sus respectivos países. Es a través de los seres humanos conscientes que Dios, no es que Dios mueva la mano, sino que Dios pone el sentir, pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice otro texto. Entonces, Dios inspira a la persona consciente, la persona va a votar, hace su cola y no le importa si es 30 minutos, una hora, lo que sea, que haya que ir a hacer el trámite correspondiente, pero vaya, acude. Y Dios establece a esas autoridades. Ahora bien, el verso 3 dice, de Romanos 13, 2, 3 dice, porque los magistrados no están para confundir, para infundir, perdón, temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también, esto me llamó la atención, por causa de la conciencia. Conscientemente, usted tiene que respetar a las autoridades porque usted las elige, porque usted vota por ellas. Y aunque no hubiera votado por ellas, esa autoridad ganó, legalmente ganó. Entonces hay que respetar ese voto de que la mayoría elige, porque eso es democracia. Y aunque la iglesia no se rige, hago la salvedad, la iglesia de Cristo
no se rige por conceptos en gobierno democrático, sino un gobierno teocrático. Sin embargo, a nivel civil, a nivel autoridad, a nivel gobierno, Dios respeta ese diseño que los hombres han puesto. Ahora bien, verso 7 dice, pagad a todos los que debéis. ¿A quiénes se les debe pagar? Pablo dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque ama al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Un momentito aquí, por favor. Un elemento importante es que si usted es ciudadano de un país o usted consume bienes en un país, debe pagar tributo, debe pagar impuesto. Ahora, ¿a qué se refiere esa palabra tributo? Son cargas, agua, luz, son cargas tributarias. Son impuestos directos o indirectos, luz pública, agua, repito, la luz, el impuesto territorial del territorio, como le llamen en su país. No quiero citarlo porque en países lo llaman, son tributos que hay que pagar. Impuesto, ¿cuál es el impuesto? El porcentaje que el gobierno o los gobiernos quitan de cada transacción. Uno le llaman IVA, impuesto al valor agregado, puede ser 8%, 10%, tanto, etcétera. Cada país es libre de estimar cuánto va a cobrar a sus ciudadanos. Pero nuestra obligación como discípulos de Cristo es pagar los tributos, pagar los impuestos, respetar, honrar a esas autoridades. Pero Pablo recalca el verso 8 y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, tenemos que ser personas que no evadamos el pagar impuestos, sino que paguemos nuestros impuestos, porque a través de nuestros tributos, a través de nuestros impuestos, vienen beneficios para nosotros cuando circulamos en carreteras, en calles, cuando vamos a los parques, cuando vamos en las carreteras, vamos de un lugar a otro para que los gobiernos tengan para mantenerlos, para darles mantenimiento a esas carreteras. Todo eso lo tenemos que pagar. Ahora, alguien dirá, pero hay gobiernos corruptos, ingratos. Eso es cierto, pero ese no es nuestro trabajo. De eso Dios se va a encargar. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en el verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí tengo que ser parejo. Si usted que me oye es autoridad civil, alcalde, presidente municipal, no sé qué puesto usted tenga en su país. Usted, su responsabilidad es actuar con integridad y cumplir las leyes y hacer que se cumplan esas leyes. Ese es un paso importante. Pero ahora quiero leer un último texto
que quiero que sea lo principal el día de hoy. Tenemos un caso en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un texto que muchos utilizan. Pero Daniel, el rey Nabucodonosor, tiene un sueño. Pero él no quiere revelar el sueño. Él dice, quiero que de verdad que me digan qué fue lo que soñé y me den la interpretación. Si no, mañana todos ustedes van a morir. Y entonces le dicen a Daniel. Y Daniel ora a Dios y Dios le revela. Y mire, Daniel empieza ante el rey su interpretación. Y dice Daniel capítulo 2 versículo 19. Dice, note por favor. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Mire pues, y Daniel habló y dijo, note, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Paremos aquí y pongamos esta frase, quita reyes y pone reyes. En el tiempo que Daniel dice esto y el tiempo en que se escribe esto, había una monarquía en el mundo. Monarquías, reyes. Habían reyes y algunos reyes establecían su gobierno a fuerza de guerra, violencia. Y aquí tenemos a Daniel diciendo, Dios es el que quita y el que pone reyes. Es una verdad. Pero ¿cómo los quita? No los va a quitar teocráticamente, porque ese fue un gobierno que Dios estableció en tiempos antiguos en Israel. Usted puede leer, perdón, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ahí hay una serie de reyes. Usted puede leer la historia de los reyes de Israel. Ellos fueron a una petición del pueblo. Ellos quisieron un rey. Samuel lo ilustra. Le piden a Samuel un rey. Y fue así como se establece el reinado de Saúl. Y luego el reinado de David. Y de ahí se desprende toda una monarquía. Entonces, si Dios quita autoridades y pone autoridades, ¿por medio de quién lo hace hoy? Por medio de nosotros los seres humanos, a través de un sistema democrático que los hombres han creado y que Dios respeta. Y que Dios respeta, insisto. Dios no lo hace a la fuerza. Llegará el día, llegará un día en que proféticamente está establecido en toda la escritura que Dios reinará sobre la tierra y él establecerá su reino físicamente aquí en la tierra, pero eso será en años futuros. Pero mientras tanto, el día de hoy, usted y yo, si somos ciudadanos de un país, y hablo hoy, repito, principalmente aquellos que viven en Estados Unidos, vaya y ejerza su deber cívico. No se quede en casa viendo una serie de Netflix, no se quede en casa
viendo un partido, no se quede en casa oyendo un servicio religioso, vaya al templo y ya no vaya a votar, vaya a votar, porque esto es muy importante. Si algunas elecciones fueron importantes, la de hoy es muy crucial para todo el mundo. Así que concluyo diciéndole lo siguiente. Sí, Dios es el que quita y el que pone reyes, pero lo hace a través de nosotros, los discípulos de Cristo, que ahora somos ciudadanos y que debemos cumplir con el deber cívico de votar y elegir, honrar y respetar a nuestras autoridades. Y siempre debemos orar por ellas para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Por hoy lo dejo hasta acá. Espero que esta reflexión le motive, le pueda ayudar y recuerde, estamos para oír su voz también en los comentarios. Denos me gusta, que es muy importante y muchísimas gracias. Esto ha sido hoy Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima edición.